buenas noches a todos. Pues primero que todo presentarme, mi nombre es Julián Gutiérrez Fonseca, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, soy docente aquí de la Secretaría de Educación del Distrito en la ciudad de Bogotá y pues voy a estar acompañándolos en este proceso para trabajar la asignatura de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Entonces pues antes que nada me gustaría saber desde dónde nos estamos conectando para mirar a ver qué tan famosos somos. Bueno, si quieren de pronto más bien al finalizar la sesión podemos mirar de pronto algunas preguntas asociadas a contextos actuales, hay como para responderle a la persona me merezco un 5. Entonces, sí, son bastante importantes y sobre todo teniendo en cuenta que eh, la prueba saber utiliza muchos elementos de la actualidad mundial, pues para hacer sus análisis, ¿no? Entonces estamos mirando, nos reportan desde Sogamoso, Edwin Rodríguez, Dylan González, Norte de Santander, Daniela Rosero, Manizales, Mildred desde Cúcuta, Carol en Bogotá. Buenas noches, Diego, Jairo en Ibagué, Valledupar. No, pues me encanta que estemos todos, eh, hay bastante espíritu nacional aquí. Mucha gente de Millos, Santiago PB, saludos. Listo, muchachos. Entonces, como pues ya bien lo pueden ver en la diapositiva, pues vamos a dar inicio a la primera temática que es nociones básicas de geografía física. ¿Sí? No obstante, pues voy a hacer una breve presentación pues de lo que me corresponde, ¿no? Pues mi área que es de ciencias sociales. Entonces, de pronto, la asignatura de ciencias sociales, tanto en la escuela como en la prueba saber, puede llegar a estar pronto un poco subestimada, en el sentido de que se le da mucha importancia a aquello que se conoce como la racionalidad técnica, entonces la parte de las ciencias naturales, física, química, biología, matemática, entonces se ven como, digamos así, como el coco de de la prueba y del mismo estudio durante la escuela, y de pronto las ciencias sociales quedan un poco relegadas, ¿sí? No obstante, pues son sumamente importantes, y no por defender mi campo de estudio, sino que las ciencias sociales pues obviamente permiten un pensamiento de la realidad, de los procesos sociales, de los contextos históricos y demás. Entonces, por eso es que son muy importantes. Asimismo, en la prueba saber sucede que eh, porque me lo han dicho mis propios estudiantes, que es como es solo lectura, como que ya estamos cansados de pronto de haber hecho la parte de matemáticas y demás, eh, no le prestan la suficiente importancia, ¿sí? Entonces la pasan derecho o de pronto creen que es muy fácil, entonces pues sí y no. Esto es fácil en la medida que a uno le gusta. Si a uno no le gusta, se le complica, porque igual siempre se ha dicho desde la escuela que nosotros en las ciencias sociales, pues ya debemos ir como dejando a un lado el pensamiento memorístico, ¿sí? Esa costumbre de las ciencias sociales, tanto de la historia como la geografía y las demás ciencias, en las que se procura que el estudiante memorice datos, ¿cierto? Que esté memorizando datos, fechas, nombres, guerras, batallas, etcétera. Entonces, es bueno en un sentido. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos hablar de un contexto histórico, de una situación particular, por ejemplo, como hace un momento preguntaban algunas personas sobre qué opinión tengo respecto a la Tercera Guerra Mundial que de pronto se avecina. Hay que tener un contexto histórico en el que inevitablemente hay que manejar una serie de datos, una serie de informaciones, una serie de hechos, nombres y demás que son fundamentales para entender esos contextos históricos. Además, pues en lo que nos atañe a nosotros aquí, la prueba saber, pues se hace mucho uso de esas problemáticas actuales, pero entonces hay que tener presente datos, fechas, nombres mínimos para poder saber de qué me están hablando, porque entonces puede ser que me presenten una pregunta en la cual me están hablando de un hecho histórico o de un dato geográfico, pero si no tenemos un conocimiento mínimo, pues no vamos a saber de qué nos están hablando. Eso nos va a impedir eh, responder fácilmente la pregunta, ¿vale? Entonces, mirando ya pues la diapositiva que tenemos aquí acerca de nociones básicas de geografía física, he decidido iniciar
con la parte de la geografía porque pues no sé ustedes, me comentarán ahí, por lo menos mi experiencia tanto como estudiante como y como docente es que tenemos la falencia que nos queda incompleta la parte de la geografía. No sé, por nuestra formación como docentes, tenemos como una inclinación hacia la historia, pero pues lo digo yo como profesor y como estudiante que pues hace unos cuantos años estaba haciendo el bachillerato. Entonces la parte de la geografía se le queda a uno bastante incompleta. Eh, y al momento de presentar pruebas saber y de presentar, por ejemplo, pruebas de ingreso a las universidades, pues ahí sí ellos asumen que uno tiene pues el bagaje completo en ese campo de las ciencias sociales, no solamente de la historia. Entonces la parte de geografía es muy importante. Entonces para que lo tengan presente, igual ustedes mismos pueden estar haciendo su autoevaluación, su reflexión, pensando cómo se ha dado su proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al campo de la geografía y qué tanto sabemos. Entonces, como está aquí en la diapositiva, vamos a ver unas nociones básicas. Igual el tiempo de pronto no nos permite adentrarnos en profundidad, pero sí podemos ver unos elementos básicos para que al momento de que se nos presenten datos o algunos elementos en las pruebas saber o en las pruebas de ingreso o pues en sus mismos desempeños académicos en la escuela común y corriente, pues sepamos de qué están hablando. Si nos queremos ubicar temporal y espacialmente, podemos decir que estos elementos que vamos a ver de geografía física en los currículos normalmente en Colombia están para los grados sexto y séptimo. Entonces de pronto estamos algo distantes en el tiempo de lo que vamos a ver. No obstante, si ustedes se acuerdan y quieren de pronto intervenir, participar y contarme o hacer preguntas respecto a lo que estamos hablando, pues bienvenido sea, ¿vale? Entonces, ahí está el título, mi nombre y vamos a dar inicio. Bueno, entonces vamos a partir en un primer momento de lo que es el espacio geográfico. ¿Sí? Entonces el espacio geográfico, como bien lo tenemos ahí en la diapositiva, es el espacio, perdón, es lo que se configura a partir de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces no cualquier cosa puede identificarse como espacio. Entonces inevitablemente tienen que estar esos dos elementos, humanos y elementos naturales, interactuando entre sí. Esas relaciones configuran el espacio geográfico y configuran el estudio de objeto de la geografía. Entonces, de pronto, por conocimiento de cultura general, sabemos que la geografía, pues etimológicamente viene de las palabras geos, que significa tierra, y grafos, que significa descripción, ilustración o dibujo. Entonces la geografía es eso, la descripción de la tierra, pero no solamente en su contexto físico, sino humano. Entonces podemos ver que la geografía pues tiene esas dos variantes, tiene esos dos campos de estudio o ramificaciones, podemos decirlo de alguna manera, la geografía física y la geografía humana. Entonces nos vamos a concentrar más que todo en la parte de la geografía física porque la geografía humana de pronto es un poco más compleja y no se ve tan reflejada dentro de lo que uno trabaja en la escuela o de lo que se puede ver en las pruebas a ver. ¿Vale? Entonces, como bien también está escrito en la diapositiva, dice el espacio geográfico está de acuerdo con sus necesidades y se compone en tres elementos, naturales, sociales y económicos, porque pues a partir de eso se establecen las relaciones con el espacio geográfico. Entonces, en primer elemento tenemos la Tierra, ¿cierto? La Tierra ya sabemos que tiene una forma elipsoide, no es completamente redonda. De pronto ustedes lo recordarán por sus clases de ciencias sociales donde se decía que la Tierra era como una naranja, que es redonda como una naranja, que se achata hacia los polos. Esa es la forma que tiene la Tierra. Entonces, los geógrafos y los cartógrafos han inventado o han ideado una metodología para localizar puntos en la Tierra, ¿sí? Para encontrarlos, para identificar su posición exacta. Entonces, eso es lo que se conoce como coordenadas geográficas. Esos dos elementos es como un cruce de direcciones, como tenemos por ejemplo en las ciudades, de calles y carreras. Entonces en el plano esférico que tenemos de la Tierra, estas calles y carreras se conocen como paralelos y meridianos, ¿vale? Los paralelos, como bien está descrito ahí en la diapositiva, son líneas imaginarias en forma de circunferencia trazadas en dirección perpendicular al eje terrestre con orientación este-oeste.
¿vale? Y los meridianos tienen la misma característica, son líneas imaginarias y recorren la Tierra de norte a sur, ¿vale? También hay unas diferencias que ustedes de pronto las pueden identificar ahí en la gráfica, en la que los paralelos son anillos, puedes ver acá, me ubico, oh por Dios, se rayó, estos anillos que van recorriendo la Tierra de oriente a occidente, oeste a oeste, como quieran mencionarlo, ellos nunca se tocan entre sí, ¿sí? Entonces se mantienen perpendiculares en relación al eje terrestre, a la línea del ecuador, pero jamás se van a tocar entre sí. En cambio, como ustedes logran ver aquí en los meridianos, listo, pena por la interrupción, entonces teníamos esos en relación a las líneas imaginarias conocidas como paralelos y meridianos. También estas líneas no son puestas, a pesar de que dicen que son imaginarias, no son el resultado de la imaginación o de la creatividad de unas personas, sino que hay unos elementos cartográficos y de análisis astronómico que permiten identificar que esas líneas, pues evidentemente son importantes y fundamentales, no solamente para localización de... Entonces podemos tener aquí, de pronto recordarán algunos que la línea del ecuador o paralelo cero, pues está dividiendo el planeta en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esta línea del ecuador, como más adelante vamos a ver, tiene una importancia significativa porque pues nos va a determinar periodos climáticos, estaciones, tiempos de radiación, luz solar y demás, ¿vale? Y los meridianos, vemos que el meridiano número 0 grados es el meridiano de Greenwich, que atraviesa por el Observatorio Astronómico de Greenwich, que es donde fue calculado, y a partir de ahí, pues también se toma la partición en dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, o el este-oeste, como aparece ahí en la diapositiva. ¿Vale? Los meridianos tienen importancia, además de la localización, de encontrar puntos sobre la faz de la Tierra, son utilizados para los usos horarios, ¿sí? Entonces, más adelante también vamos a desarrollar lo que son los usos horarios. Para quien pregunta cómo se reconocen los trópicos, a Carol Gutiérrez, más adelante lo vamos a analizar, entonces no va a quedar en el tintero tu pregunta. Entonces aquí está lo que les mencionaba, las coordenadas geográficas. Entonces cuando tenemos ya identificados cuáles son los paralelos y cuáles son los meridianos, vamos a identificar, por decirlo de alguna manera, la dirección que hay en el planeta. Entonces podemos ver a su mano izquierda que está la medida de latitud. La latitud se calcula a partir de la medida en paralelos, del paralelo 0 hacia el norte y del paralelo 0 hacia el sur, ¿cierto? Y entonces esa medida se conoce como latitud. Latitud norte o latitud sur. Entonces es igual, funciona igual que un plano cartesiano. Entonces a partir de la línea del ecuador tenemos una serie de grados que son los que nos permiten identificar y localizar puntos en la Tierra. Funciona como plano cartesiano, pero está en grados. Entonces, ¿a qué hace referencia? Porque es que el plano cartesiano, pues es eso, es para figuras planas. Se utiliza, por ejemplo, en matemáticas o en cartografía cuando estamos abordando relieves planos. Pero en el planeta, pues como ya sabemos cuál es la forma que tiene, se utiliza es por grados. Entonces se utiliza una medida de distancia angular. Por eso es que la medida y las coordenadas se dan en grados. Y de pronto algunos pensarán por qué no en kilómetros, por qué no en metros. No, se utiliza a partir de grados porque es una distancia angular a partir del ecuador. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la línea del ecuador y se supone, perdón, el pulso, que a este punto hay 30 grados. Entre la línea del ecuador y la línea que acabo de dibujar, ¿cierto? Entonces, así usted pueden ir visualizando cómo se puede ir abriendo el ángulo y ahí va a tomar la medida. Como va es en relación a los polos norte y sur, usted se puede dar cuenta que lo único que puede llegar al máximo en el polo norte y en el polo sur, pues es a 90 grados. Entonces, las latitudes son medidas que solamente se calculan de 0 a 90 grados, latitud norte o latitud sur, ¿vale? En cuanto a la longitud,
el efecto es exactamente lo mismo, solo que se calcula a partir de la línea cero, el meridiano de Greenwich, y también se utiliza por distancia angular. Pero entonces ya debido a la forma que tiene la Tierra, entonces ustedes ya pueden ver que nada más en medidas de norte a sur, pues vamos de 0 a 90, pero de oriente a occidente vamos de 0 a 180, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces tenemos las referencias de coordenadas. Entonces, por ejemplo, es muy fácil identificar que en el caso de Bogotá, si no estoy mal, estamos en una latitud 72 grados, perdón, latitud 4 grados norte con longitud 72 grados occidente. ¿Sí? Entonces así podemos ubicar muchos planos, muchos puntos sobre la Tierra. Entonces ustedes pueden entrar incluso a Google Maps, y en Google Maps pueden ir a cualquier lugar del mundo y en la parte inferior hacia el centro de su pantalla van a encontrar las coordenadas geográficas, que son como las direcciones que tiene la Tierra, ¿vale? Vamos a hacer el cambio de diapositiva. Aquí está lo que les comentaba hace un momento de los usos horarios. Entonces, como sabemos que la Tierra es una elipsoide parecido a una semiesfera, tiene 360 grados. Si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, en la diapositiva anterior, no es sur. La latitud de Bogotá, 4 grados norte, por arriba de la línea del Ecuador, para la persona que está preguntando. Usos horarios. Entonces teníamos la línea del meridiano de Greenwich, que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich en Londres. Podemos verla aquí. Perdón, aquí. A partir de aquí se mide el meridiano cero. Entonces ustedes podían ver que habían... no pudo con esto definitivamente. 180 grados hacia el oriente y 180 grados hacia el occidente, ¿vale? Eso en sumatoria pues nos reúne 360 grados. Esos 360 grados divididos 24 nos da 15 grados. Quiere decir que cada 15 grados cambia el uso horario en una hora. Entonces ustedes pueden ver ahí los colores determinan cada uso horario. Y a partir de ese gráfico que tenemos ahí, podemos identificar si en Bogotá o en la línea azul que puede ver donde se encuentra Colombia, Ecuador, Perú, es tal hora, podemos contar una hora hacia cualquiera uno de los lados, ya sea sumando o restando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde nuestra posición en la que estamos en este instante, estamos en Colombia. Ustedes pueden ver que está la franja azul y pueden contar, por ejemplo, en este instante qué horas son en Londres. Entonces, en este instante tenemos que son las 7:35. Podemos calcular cada uno de los espacios sumándole una hora hacia la dirección en la que se encuentra Londres. Entonces podemos estar diciendo que en Londres en este momento son las 8, 9, 10, 11, 12, 12:35 minutos de la noche a partir del gráfico. Quiere decir que allá ya están en el otro día, ¿vale? Entonces con ese gráfico podemos establecer usos horarios. Por eso decía que la importancia de los meridianos. Ustedes se podrán imaginar que, por ejemplo, en los extremos de donde está la gráfica, entonces, por ejemplo, donde está Alaska y donde se encuentra el extremo al otro lado, donde está Moscú, Rusia, y la parte de Australia, pues como la Tierra es una circunferencia, pues pueden hacer el ejercicio de unirlo, ¿no? El momento en el que eso se une, al otro lado del mundo, en la mitad del Pacífico, esa es la línea de cambio de día. Entonces, pues la pregunta que normalmente suelen hacer los chicos en la escuela, que por qué no se cambia más bien el día a partir del meridiano cero, ¿cierto? Porque pues es tan importante. La razón es netamente económica y política, porque pues no le conviene a todo el mundo cambiar de día en la mitad del mundo, atravesando prácticamente la mitad de Europa y África. Entonces se afecta menos población si la línea del cambio del día pues está al otro extremo del mundo, atravesando el Pacífico, donde son muy pocas las islas que están en esa zona geográfica. Entonces esa es como la razón de que al otro extremo, donde se une el meridiano 180 con el otro 180, se origina la línea del cambio de día, ¿vale? No, qué caos. Entonces, bueno, para la persona que hace un rato preguntaba por el efecto de los trópicos y demás, entonces aquí tenemos este gráfico, ¿vale?
las zonas de latitud. Ya sabemos cómo se calcula la latitud, ya sabemos qué son los paralelos, los meridianos. Entonces, la parte de la latitud es la que se mide a partir de los paralelos. La línea del Ecuador está ahí porque, pues, como recordaban hace un momento, decíamos que la Tierra tiene una forma achatada hacia los polos. La parte más ancha de esa esfera del planeta Tierra, pues es la línea del Ecuador. Entonces, a partir de ahí se supone que ese es el centro del mundo. Y también pues hay otra razón que vamos a ver más adelante. Entonces ustedes pueden ver que ahí en la diapositiva se ve, ¿se ve qué? Se ve la zona amarilla que hace referencia a la zona tropical. Entonces ustedes pueden ver hacia el norte cómo está descrito el trópico de Cáncer y hacia el sur de la línea del Ecuador el trópico de Capricornio. Bueno, entonces podemos hacer aquí me preguntan, por ejemplo, Pipe Ciabato, entonces, profe, ¿qué significaría AM y PM? Se supone que esa es la línea de la luz solar cuando pasa por el meridiano en el que nos encontramos. Entonces, AM antes del meridiano y PM pasado del meridiano. ¿Sí? Entonces se supone que el sol está pasando exactamente sobre nuestras cabezas, que se llama posición cenital, al mediodía. Entonces por eso a partir de las 12 del día se supone el cambio entre AM y PM, el paso de la mañana hacia la tarde, ¿vale? Entonces para que quede ahí resuelta la pregunta. Ese es el nombre que se le da, dice Juan Segura, porque decía usos con H, ese es el nombre que se le da a esas franjas de 15 grados de longitud, se asume como usos con H. La verdad, ahí sí me corcha porque no sé por qué lo llaman con H. Es un error que, por ejemplo, cometen muchos los niños de escribir el uso sin la H. Pero cuando estamos hablando de la zona geográfica, del tiempo horario, estamos utilizando la con H. ¿Vale? No. Para la persona que está comentando antes del meridiano AM, pasado el meridiano, sí, pero se dice que se refiere al meridiano de Greenwich, no, se refiere al meridiano en el que estamos posicionados nosotros exactamente, ¿sí? Porque entonces ya como mencionaba hace un momento con la gráfica de los usos horarios, nosotros en este momento estamos en una hora, pero en Europa están en otra, entonces el AM y el PM se divide a partir de las 12 del día, que se supone que es cuando el sol está pasando exactamente por el meridiano en el que nosotros estamos situados. Lo que decía hace un momento se conoce como el cenit o la posición cenital del sol, ¿vale? Entonces vuelvo a la diapositiva. Entonces están las zonas de latitud. Lo que ustedes ven en la diapositiva se conoce como la zona tropical o la zona tórrida, que pregunta también Andrea Joana Cortés. Sí, es lo mismo. La zona tropical o la zona tórrida. ¿Cierto? Entonces ahí la ven ustedes en amarillo. Después logran ver ustedes que hay unas zonas en verde. Y por último, pues hacia la parte sur no se alcanza a ver, pero sí se ve hacia el polo norte, la zona en azul. Entonces estas zonas las podemos llamar tal cual como están en la diapositiva, o simplemente las conocemos como zonas de latitud baja, media y alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué características tienen? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio delimitan la zona tropical, que es la zona en la que constantemente se está recibiendo luz, calor y radiación solar durante todo el año, sin importar la posición de la Tierra, de acuerdo a sus movimientos de rotación y traslación. Las zonas verdes que ustedes logran ver, identificar ahí, son esas zonas en las que en periodos del año la luz, el calor y la radiación solar no es constante. Eso determina que en esas zonas verdes existen las estaciones, ¿vale? Y la zona azul es la que determina la zona polar. Allá definitivamente durante un periodo mucho más largo que el de las estaciones no hay constante de radiación, luz y calor solar. Entonces la percepción de los seres vivos que se encuentran en la zona de los polos es que el día dura 6 meses y la noche dura otros 6 meses. Entonces para ellos un año es un día. Porque ahorita vamos a ver en el siguiente gráfico, eso depende de la rotación de la Tierra y del eje de inclinación que tiene la misma. ¿Vale? Esta también es la explicación, por ejemplo, que en la zona tropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio,
no hay estaciones. Podemos hablar que existen regímenes de lluvias, ya sean monomodal o bimodal, que quiere decir que llegan los periodos de lluvia ya sea solo una vez en el año, monomodal, o bimodal, que llegan 2 veces en el año. ¿Vale? En las zonas verdes ustedes pueden ver que existen las estaciones, las que siempre se han conocido, eso no cambia, eso no varía. Otoño, primavera, invierno y verano, que se van en una sucesión de 3 meses cada uno a partir de unas fechas establecidas. Ahorita lo miramos en la siguiente diapositiva, que se conocen como fechas de equinoccios y de solsticios, ¿vale? Que eso determina el cambio de las estaciones en las zonas de latitud media, ¿vale? Bueno, esto fue que me quedó un poquito en desorden la diapositiva, entonces ahorita volvemos a esta, que este era el gráfico que les quería mostrar. Si girara. Bueno, el objetivo de la imagen que estaba acá era un GIF. Yo no sé si de pronto a ustedes si se les reproduce el GIF, pero entonces ustedes pueden mirar em, en el que aparece a mano izquierda, estamos identificando el proceso de rotación, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos la relación entre traslación, rotación, precesión y nutación. Nosotros por lo general lo que analizamos en la escuela es pues que solamente la Tierra tiene dos movimientos, que es el de rotación y traslación. No obstante, como pueden ver en la gráfica de su mano derecha, está la precesión y la nutación, que ya vamos a mirar. Pero entonces vamos a centrarnos en la que aparece a mano izquierda, ¿vale? Entonces ustedes pueden identificar ahí que está la Tierra, que tiene un eje que la está atravesando, que está inclinado. Ese eje tiene una inclinación de 23 grados, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver que en el punto amarillo sale como una especie de rayo que apunta hacia la Tierra y que ilumina una línea. Por el efecto de la inclinación de 23 grados que tiene la Tierra, entonces eso es lo que determina la línea del trópico. Para los que estaban preguntando hace un momento que qué determinaba la línea del trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, ¿cierto? Entonces, por el proceso de inclinación de la Tierra y de rotación, eso va variando. Entonces, pues si el GIF se moviera, creo que sería de pronto un poquito más gráfico. El objetivo era ese. Entonces ustedes pueden ver cómo en el momento la Tierra aparece inclinada de esta manera, pero en el proceso de rotación y de traslación va a haber un momento en el que esté así. Es decir, esa línea que ustedes ven que sale del Sol directamente hacia la Tierra, en otro periodo del año va a estar apuntando en el trópico hacia el norte, ¿vale? Entonces eso es lo que determina la zona tórrida o la zona tropical, ¿vale? Pasando a la diapositiva de la mano derecha, entonces ahí podemos ver los movimientos. La idea era que lo hiciera, que el GIF funcionara. Entonces podemos ver que está el proceso de traslación, que es el movimiento en el que la Tierra rota alrededor del Sol. Ya sabemos que la Tierra está pues en el campo gravitacional del Sol y pues por eso por inercia no puede dejar ese espacio, y entonces ese proceso de rotación de traslación alrededor del Sol determina la duración de los años, ¿vale? Después tenemos el de rotación, que es el giro que hace la Tierra sobre su propio eje, que determina la duración de los días. Abajo, que de pronto es lo que no es muy conocido por la mayoría, está el movimiento de precesión, que como lo aclara ahí la diapositiva, dice completa una vuelta cada 25.800 años en esa misma posición en la que define ahí el gráfico. Entonces es un efecto también del movimiento natural que tiene la Tierra, producto en teoría, del Big Bang y todas las fuerzas que pusieron en movimiento al universo. Y el proceso de nutación, que en ese mismo movimiento de precesión genera un proceso de vibración, tal cual como lo describe ahí el gráfico. Entonces por eso se ve así como ondulado, ¿vale? ¿Quién nos asegura que rota en círculo? No entiendo la pregunta que hace Ernesto Mondragón, pero, o sea, no sé a qué se está refiriendo, ¿al movimiento de rotación o al de traslación? Porque si lo miramos desde el movimiento de traslación, la, la trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, es una elipse. Eso lo fue demostrado por la teoría astronómica que planteó Kepler. Entonces no es circular la trayectoria.
¿vale? ¿Qué más preguntas hay por aquí? ¿Existe un punto ciego de luz? Para Ernesto Mondragón, que está como muy inquieto, muy preocupado por el contenido. Eh, Como tal, no. De cierta forma, ya sea en los polos, cuando estamos completamente de noche, pues hay otros efectos que generan luz. Por ejemplo, la misma luna, cuando está llena, refleja la luz solar. Y asimismo, por la dirección que toma la luz, a veces atraviesa de forma tangencial en los polos. La atmósfera y es lo que genera la aurora boreal, que también genera unos puntos de luz, o sea, sobre la superficie siempre va a haber luz en algún momento, ¿vale? El movimiento de precesión, que lo pregunta ahí, es un movimiento que hace la Tierra que, como bien lo describe ahí la trayectoria, dura 25.800 años, ¿cierto? Que si no estoy mal, describe la posición de la Tierra respecto al amanecer en el equinoccio de primavera que ocurre el 21 de marzo. Esto tiene más como una connotación, o sea, el movimiento sí existe, pero no es un movimiento que nos determine por ejemplo, como el clima, el día o los años. Es un movimiento que es más como utilizado en términos de astrología, ¿sí? Porque entonces la precesión es bajo qué constelación amanece el Sol para el 21 de marzo, que es el día del equinoccio de primavera. Entonces se dice que es una precesión porque según el zodiaco va de para atrás, no como lo conocemos en el orden actual. Entonces se supone que cada 25.800 años esa constelación cambia en, en orden hacia atrás. Entonces, por ejemplo, eso lo utilizan mucho en la astrología para hablar de las eras. Entonces, que habla que cada 25.800 años cambia la era. Entonces, por ejemplo, en este momento se supone que estamos en la era de Acuario, pero entonces es algo que está más asociado a la astrología porque en sí procesos vitales en la Tierra no resulta muy relevante. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, de pronto si alguien estaba preguntando acerca de los equinoccios y los solsticios, ahí lo podemos ver. Pueden ver cómo la trayectoria es en una elipse, no es circular. El gráfico tiene algo erróneo, pero entonces, pues obviamente yo lo aclaro. Como es una elipse, la teoría tanto en física como en geometría establece que en esa elipse el Sol se coloca en uno de los focos, no está en el centro. Entonces quiere decir que está inclinado hacia alguno de los extremos. De pronto, por las clases que ustedes tienen de matemáticas y de física, me entienden mejor eso de la parte en la que en la elipse el Sol se ubica en un foco. Entonces ahí en ese movimiento ustedes logran ver cómo cada una de las posiciones determina una parte del año. Entonces pueden ver cómo está el 21 de diciembre, el 21 de marzo, 21 de junio y 23 de septiembre, que se supone que es cada una de esas fechas donde la posición máxima del Sol está ya sea en las líneas de los trópicos o en la línea del Ecuador. En los solsticios, como pueden ver ahí en el gráfico, la luz, el sol, la radiación y el calor solar llega directamente sobre las líneas del trópico. Entonces ustedes pueden ver que está 21 de junio y 21 de diciembre, se conoce como solsticio, ¿cierto? El solsticio, por ejemplo, para el hemisferio sur, en el 21 de diciembre es solsticio de verano y en esa misma fecha para el otro hemisferio es solsticio de invierno y así sucede, es inverso el proceso recuerden, la inclinación de la Tierra. Y el equinoccio está haciendo referencia a que la luz, calor y radiación solar está llegando directamente sobre la línea del Ecuador, ¿vale? Entonces en ese proceso de la Tierra va haciendo este proceso de inclinación del eje en la medida que se va trasladando. Entonces, Mariana Espinosa nos pregunta, ¿en los trópicos los días de solsticio no cambian? No. O sea, los días de solsticio son referentes astronómicos en cuanto a la posición del Sol y a las líneas
a la línea del Ecuador y a la línea de los trópicos. No, de pronto no comprendo bien la pregunta, pero si por ejemplo lo llevamos al campo de las estaciones, pues para nosotros no representa un cambio. Nosotros estamos sujetos a otros factores y elementos del clima por estar en la zona tropical. ¿Sí? Entonces, más que todo, esto es más perceptible en las zonas de latitud media. Listo, entonces ahí están las fechas que ahí las tienen claro en el proceso de traslación alrededor del Sol, el solsticio, que significa la llegada del Sol o el punto más alto, y equinoccio, que significa igual cantidad de luz. Entonces ahí ese sirve ¿para qué? Para identificar las fechas del año. David Bueno nos pregunta, o sea que mientras en Europa es verano, en Argentina es invierno, correcto. Sí, porque Europa se encuentra exactamente en una posición de estar en una latitud media norte y Argentina está en una latitud media sur. Y ya sabemos que las zonas de latitud media son las que poseen las estaciones, entonces siempre va a estar contrario del norte a sur. Entonces, si en una es invierno, en la otra es verano, si en la otra es primavera, en la otra es otoño. ¿Vale? Listo. ¿Qué más me preguntan? El afelio, de pronto entonces está ya analizando bien la diapositiva. Entonces, como les decía hace un momento, en la diapositiva hay un elemento que se encuentra mal, por decirlo de alguna manera, porque el Sol se encuentra hacia uno de los focos, es decir, está hacia uno de los extremos de la trayectoria en elipse. Entonces, helio, pues de pronto ustedes saben por cultura general que helio significa Sol, ¿cierto? Entonces estamos en el perihelio, que pueden ver hacia la parte pasando el 21 de diciembre, el perihelio, se asuma perihelio, que es la zona de cuando la Tierra en su trayectoria pasa lo más cerca al Sol, y el afelio es la trayectoria en la que está más distante al Sol. Entonces, no se dejen engañar de pronto por la diapositiva, en verdad traté de buscar una que tuviera esa posición focal del Sol, pero no me fue posible. Entonces, o sea, imagínense inclinado ese Sol hacia el 21, hacia el globo, hacia el circulito azul que está en la fecha de 21 de diciembre. Entonces, el punto más cercano de ese proceso de traslación alrededor del Sol, el punto más cercano en el que la Tierra está al Sol, pues ocurre entre el 1 y el 3 de enero. Eso es lo que determina el inicio del año. Nos pregunta Karen Juliet Sanabria, profe, ¿por qué cada año se corre un día? Ejemplo, si es 20 de junio, el año pasado cayó el lunes y este año cae un martes. Pues es por la simple distribución de los días en la semana y que son tanto la cantidad de años como los días de la semana son impares, entonces eso genera el cambio. Si fuera impar, caería el mismo día. No, el año bisiesto, ya que lo pregunta Dylan González, el año bisiesto ocurre por otro efecto. ¿Qué sucede? El proceso de rotación de la Tierra determina los días y los días duran 24 horas. Pero ¿qué sucede? No es exactamente 24 horas, dura 24 horas con 6 horas. ¿Qué hace? Que para evitar el desfase en la cronometría, se resuelve el año bisiesto cada 4, es decir, que se acumulan 6 horas durante 4 años para que en el cuarto año se pueda incluir un día, es decir, se acumularon 6 horas por 4 años, eso nos hace 24, por tanto es un día más y volvemos a corregir el calendario. ¿Listo? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Los eclipses. Entonces, como efecto de este proceso de rotación y de traslación, se generan lo que se conocen como los eclipses. Hay dos tipos de eclipse, el eclipse de sol y el eclipse de luna. Como podemos ver ahí en la diapositiva, pues bueno, sabemos que la Tierra tiene un satélite, la Luna, que gira alrededor de la Tierra. Tiene su propio tiempo, su propia velocidad, y en algunos momentos de esa trayectoria, ya tanto de la Luna como de la Tierra, se generan esos dos efectos. Entonces ustedes pueden ver ahí en la imagen superior que está el eclipse de Sol. El eclipse de Sol es cuando la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Y el eclipse de Luna sucede cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna. Entonces se genera pues lo que hemos visto cada vez que hay
que hay un eclipse. O sea, por efectos del cálculo de las trayectorias y de las velocidades de los objetos en el espacio, entonces es más común es la presencia de los eclipses de luna que los eclipses de sol. ¿Vale? Listo, entonces aquí ya podemos cambiar el tema. Entonces ya vimos cómo está la Tierra por fuera y ahora podemos ver la parte interna de la Tierra, no sé. Entonces aquí tenemos de pronto el gráfico o el que a muchos nos obligaron a hacer en el colegio, que era el de la bola de icopor, y cortamos un cuarto y dibujamos con colores por dentro. Entonces uno puede ver ahí, obviamente la Tierra, nosotros solamente habitamos la superficie, ustedes pueden ver ahí en el gráfico pues que existe el núcleo, que está dividido en dos partes, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, la astenosfera, la litosfera, y pues ya la parte en la que nosotros habitamos exactamente. Entonces, esa es más o menos la estructura de la Tierra. Hacia el interior, pues prácticamente encontramos es hierro. Más que todo la Tierra está compuesta de hierro, gases nobles como el helio, que están en la parte del núcleo, que están en constante combustión. En la parte entre el núcleo y el manto también podemos encontrar todo este tipo de metales que se encuentran dependiendo de la cercanía al núcleo, la temperatura, y esto también nos determina, por ejemplo, los campos magnéticos que tiene la Tierra, porque pues obviamente es hierro, es un metal que nos está generando una reacción y pues en grandes cantidades, y obviamente tiene sus campos magnéticos, ¿vale? Entonces está el interior de la Tierra. Entonces ahora sí vuelvo a la diapositiva que tenía hace un momento, que pues me quedó tanto desordenado. Entonces podemos analizar, entonces yo el ejemplo que por ejemplo les suelo hacer a los chicos en el colegio es que la Tierra tiene su núcleo, tiene su manto, pero podemos decir, hagan de cuenta que es como si echaran muchas colchonetas en una piscina. ¿Sí? Si ustedes se meten a la piscina y empiezan a agitar el agua, pues esas colchonetas se van a mover, ¿vale? Y eso genera las interacciones entre las placas tectónicas y demás, como lo pueden ver ahí en el gráfico. Entonces esas placas son un fragmento tanto que viene desde el manto a la corteza, que están en constante movimiento porque, como les decía hace un momento, se encuentran en algunas partes flotando sobre elementos de hierro y metal líquido, fundido, perdón, que van en movimiento. Entonces la Tierra, como ustedes saben, tiene una serie de movimientos internos que de pronto ustedes recordaban de la escuela, que pues la Pangea, ¿no? Entonces que como todo estaba unido en un momento y que a partir de esos movimientos, por efectos de las interacciones, de todo lo que sucede en el núcleo y en el manto, pues se van separando y se van moviendo, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver ahí la tectónica de placas. Pueden ver cómo hacia el interior, donde están la parte de las montañas, existen las zonas de subducción, que sucede cuando una placa se introduce debajo de otra y genera un efecto en el que si algo se sumerge debajo de la otra, pues el otro se eleva. Por eso se ven esos sistemas de cordilleras, ahí donde se presenta el proceso de subducción. Asimismo sucede, por ejemplo, en el Himalaya o en la cordillera de los Andes. Entonces ahí están las dos placas en ese momento presentando un proceso de subducción y por eso se elevan esos sistemas montañosos. Y en la zona oceánica, ya cuando las placas pues generan ya sea el efecto de subducción o el de convergencia, se conoce como dorsal oceánica. Una dorsal oceánica es una cordillera, pero bajo agua. ¿Listo? Vale, listo. Entonces aquí tenemos un mapa, más o menos lo que ustedes ven encerrados entre las líneas amarillas y las líneas verdes son las placas que están dentro de, pues en el planeta, y que asimismo hay unas que se están separando, por ejemplo la que está en la mitad del Atlántico, que separa lo que es Suramérica y África, y hay otras que se están uniendo, que es lo que sucede por ejemplo en la parte de la cordillera de los Andes, la placa de Nazca con la placa suramericana, que eso es lo que genera que pues obviamente en tiempos geológicos la cordillera de los Andes pues siga creciendo, porque pues la fuerza se está aplicando dentro de las placas. ¿Listo? Aquí en este gráfico se representan los movimientos de las placas, hacia dónde se están dirigiendo cada una
cada una de ellas. Entonces de pronto son tantas que de pronto los nombres se me escapan, pero entonces de pronto ustedes sí por su curiosidad podrían averiguar cómo cada una de esas placas y hacia dónde se dirigen. El gráfico es muy disidente hacia qué movimiento, qué dirección tiene. ¿Vale? Aquí tenemos los tipos de relieves terrestres, entonces ahí podemos ver la parte del archipiélago, cabo, golfo, playa, que el gráfico es muy diciente, entonces de pronto lo tenemos presente. El delta es la zona en la que desembocan los ríos y por eso de pronto se bifurca ese territorio porque el cambio de presiones en el terreno, ya sea de donde viene el río, de donde choca con el mar, generan una elevación en la cual las aguas pues pierden su cauce y se disgregan. ¿Vale? Entonces está la parte de la cordillera, que son unos sistemas montañosos que se componen de montañas, las sierras, que ya va dependiendo del tipo de la cantidad de montañas y la altura que tienen, el acantilado, que hace referencia a la inclinación, a lo perpendicular que puede ser la montaña. Entonces, por ejemplo, si tiene una ladera de pronto algo inclinada, pues es una montaña, un acantilado ya se supone que es como un risco, como una pared. ¿Cierto? Vemos que existe un valle fluvial. El valle fluvial es la zona que deja el río cuando va recorriendo el territorio. Entonces, pues los valles tienen esa característica, es inherente a la existencia del valle el río. ¿Vale? Y ahí tenemos otros elementos, que de pronto la meseta, que es una zona plana en una elevación. El páramo, que ya depende de la altitud que tenga respecto al nivel del mar. Aquí también se hace una relación de las formas de relieve, entonces tienen el delta, el archipiélago, el delta que decía que es la zona en la que desemboca el río en el mar, el archipiélago que es un conjunto de islas, la bahía que es así como lo logran ver, es una porción en la que se logra introducir el mar en el territorio, pero sin el tamaño para considerarse un golfo, como está al otro lado, el cabo que es un punto extremo de la tierra, y la península, que es una porción de tierra que se adentra en el mar. No, fallas tectónicas no hay, existen las placas tectónicas. Las fallas ya son otro elemento que se genera dentro de las masas continentales, donde depende de la composición del mismo suelo y la forma en la que reciben el efecto de las placas tectónicas. ¿Cómo se llama el relieve donde se encuentran las ciudades? Pues es que depende de la ciudad. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá está construida en una sabana. ¿Sí? Entonces depende de la situación geográfica de cada una de las ciudades. Barranquilla está construido prácticamente en el delta del Magdalena y por eso se inunda. Entonces, muchachos, vamos a hacer un breve descanso y ahorita continuamos con la segunda parte de la sesión. ¿Vale?